Psicoflix, episodio 252. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 252 en el que vamos a hablar de autismo y anorexia y sus implicaciones para el tratamiento. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye y aquí estoy de nuevo con Darío una semana más. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye, pues muy bien. De lunes como siempre que grabamos, pero de lunes por la mañana, entonces estoy siempre más fresco, siempre que es por la mañana. Y bueno, pues haciendo cosas como siempre, tenemos este curso intensivo de ACT con gente como Froshan, Molinero, Fabián Maero, Eparquio, y también estaremos por ahí, ¿no? Juanjo, tuyo, o sea que va a estar muy guay. Y bueno, es algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. En esta ocasión va a ser todo en directo, con una serie de sesiones programadas, y queremos profundizar en toda la filosofía que hay detrás de ACT para que la práctica clínica mejore, como siempre. Y bueno, pues como siempre la suscripción y todo eso que ya sabéis que tenemos por aquí, vais a psicoflix.com, le echáis un ojo a todo lo que tenemos, pero ahora os centráis en el episodio, que tenemos un tema súper interesante que no hemos abordado nunca, pero no solo creo, no creo que sea solo algo nuestro, creo que nunca he visto este tema en algún contenido abierto y demás, o sea que me parece muy guay, y que además la persona que viene a contarlo sea la que es, ¿no? O sea que, Jess, cuéntanos, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, hablando de mejorar la práctica clínica, tenemos a una referente para nosotros, una persona de la que aprendemos mucho. Ella es Gemma García, es psicóloga experta en trastornos de la conducta alimentaria, es máster en TCA, máster en trastornos de personalidad, máster en psicología clínica y de la salud, experta en terapia familiar sistémica, docente universitaria y bueno, junto a Paula Cabal, a la que también admiramos un montón, es creadora de Un Lugar Seguro. Bienvenida, Gemma. Hola chicos, bueno, bien hallada, estoy feliz como una niña con zapatos nuevos porque ya creo que es como la quinta vez que vengo a veros, pero es la primera vez que nos vemos, así que no solamente tenemos audio, que también tenemos vídeo, así que estoy feliz de estrenar modalidad con vosotros. Sí, nosotros también, Gemma, además que creo que favorece un poco la conexión entre nosotros, las invitadas, que está muy guay. Y bueno, Gemma, más que nadie, tú nos hablas de la agenda y yo tengo que preguntarte por la tuya y cómo está tu vida ahora mismo. Pues mira, muy en equilibrio, que es un poco, comentaba Jay, que Paula y yo tenemos ese proyecto para cuidar la salud mental de los psicoterapeutas, que es un lugar seguro. Y bueno, se nos llena la boca, ¿no? Hablando del equilibrio, de la importancia de tener una agenda equilibrada, que tenga espacios para nuestra vida personal, para descansos. Y ahí estoy. La verdad es que en un momento muy dulce en ese sentido, ¿no? Este camino de buscar el equilibrio entre lo profesional y lo personal en esta profesión tan vocacional como tenemos, y además con temas tan interesantes e infinitos, ¿no? Para seguir formándonos, estudiando, como esto que decíais hoy, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy. Súper interesante, que te apetece estar estudiando todo el tiempo posible, ¿no? Y ahí, en ese equilibrio entre pues darle un espacio importante a esta profesión infinita y que nos apasiona, pero también que quepa súper importante los ratitos de descanso y autocuidado, porque al final somos la principal herramienta de trabajo, y si no estamos bien nosotros, pues al final inevitablemente la calidad asistencial se resiente. Así que ahí ando, con una sensación de equilibrio estupenda de la que no me quiero mover. Qué genial, ¿no? Ese baile que tenemos que hacer continuamente en nuestro día a día con nuestra agenda, porque a veces se hace bastante complicado, ¿no? Y con vosotras pues también hemos aprendido mucho acerca del autocuidado del terapeuta, hemos hecho varios episodios sobre el tema, y hoy nos ocupa un tema que también nos interesa muchísimo. Y creo que esta pregunta no te la he hecho en ningún momento alguna vez, ¿no? Pero ¿por qué te interesan los trastornos de la conducta alimentaria? Pues mira, recuerdo el primer contacto que tuve con ellos fue durante la carrera en psicopatología infantojuvenil, me acuerdo perfectamente. Y me pareció una oportunidad para
para tener contacto con muchísimos aspectos de la psicología clínica y de la salud en una sola especialidad, entre comillas, ¿no? Al final, cuando trabajamos con alguien con trastornos alimentarios, trabajamos muchas cosas, trabajamos estado de ánimo, trabajamos emociones, trabajamos autoestima, trabajamos familia, trabajamos, trauma, ¿no? Historia de trauma también, que muchas veces nos encontramos en las personas con alimentarios, por relación con la comida. Bueno, me pareció que era como algo infinito, que hablando un poco también, ¿no? de esa complejidad de nuestra profesión, que la hace complicada y a la vez apasionante, ¿no? Me pareció que era un campo que daba para abrirse al abordaje de muchísimos temas concentrados en una sola población, trastornos de personalidad también. Bueno, es que si me pongo a hacer el listado, pues no acabamos hoy, ¿no? Y me pareció que era un reto, que era un campo apasionante y es que me cautivó. Yo no sé si lo he contado una vez, yo venía de créditos internacionales en cuarto de carrera, no me habían convalidado todavía todos los créditos, con lo cual cuando me tocó elegir prácticas, que yo aún hice la carrera de 5 años, estaba como de las últimas porque tenía menos créditos que los demás, con lo cual no pude elegir trastornos alimentarios. Decidí quedarme un 6º año solo con las prácticas porque quería sí o sí hacer prácticas en esto, y en el momento puse un pie en el dispositivo de hospital de día, me terminó de enamorar, porque al final esa forma de trabajar tan intensiva, con esa vinculación tan especial que se genera con las personas y las familias, en esa modalidad de verlas todos los días de la semana, un montón de horas al día, en formato grupal, comedor, individual, trabajando a la vez con familias. Bueno, me conquistó desde el minuto 0, y una vez que puse ahí el pie dije, ya no quiero salir de aquí nunca más. Es verdad que ahora, para poder conciliar con la vida personal, después de tener dos niños pequeñitos, pues he tenido que salir de esa modalidad de hospital de día, por esto que hablábamos, ¿no? De la búsqueda del equilibrio y la conciliación, pero de los alimentarios no me he ido. Uh-huh. Bueno, pues te tengo que preguntar yo por el otro background, ¿no? En cuanto al autismo y este campo que te resulta de interés, porque, claro, parecen a priori como muy alejados, ¿no? Como que yo sé, Gemma, que a ti te gustan muchas cosas y al final no me sorprende que también puedas estar en este campo, pero quiero saber cómo has ido llegando aquí. Pues mira, primero de todo me voy a quitar responsabilidad y presión, porque quiero comentar que no soy experta en autismo. Esto vaya por delante, ¿no? Respeto muchísimo y admiro enormemente el trabajo de mis compañeros que son especialistas en autismo femenino, que luego hablaremos de ello, que tiene sus particularidades y su idiosincrasia, y es particularmente complicado dentro del campo del autismo. Entonces, bueno, yo siempre trabajo en equipo con especialistas en autismo, así que no me considero experta. Sí me atrapó el tema desde el primer momento que lo conocí. Ahora os cuento cómo llegué a él, y he intentado formarme, estudiar. Escribí un artículo para la revista de psicoterapia en 2020, quiero decir, he leído todo lo que ha caído en mis manos, pero no trabajo todos los días codo con codo con personas autistas, con lo cual si cometo algún error o digo alguna cosa que no es del todo ajustada, pues mis disculpas por delante, ¿no? Pues mira, el autismo llegó a mi vida por casualidad y abrió una puerta que no ha terminado todavía, ¿no? Porque sigo cada día descubriendo cosas nuevas, porque es verdad que es un campo que se viene investigando desde hace muy poquito, relativamente. En 2013 empiezan los primeros estudios, es algo relativamente nuevo, con lo cual yo siempre digo que tenemos todavía más preguntas que respuestas. Pero bueno, nos encontramos, quienes trabajan con alimentarios compartirán esta sensación. Nos encontrábamos a veces con casos pues que no terminaban de responder bien a los tratamientos, que venían de una historia de diferentes diagnósticos, fobia social, problemas de autoestima, ansiedad social, como sin tener exactamente un diagnóstico claro de lo que les ocurría, y acababan llegando a centros de alimentarios. Yo tengo en la cabeza como 2 perfiles, ¿no? Un perfil de mujer adulta, en torno a los 40, enferma desde los 14, 15, 16, que ha pasado por diferentes tratamientos y que le habían puesto la etiqueta de crónica porque no terminaba de responder bien a los tratamientos, y eso nos generaba a los terapeutas como mucha frustración y esa sensación de pues que nos faltaba una pieza, ¿no? Y otro perfil, ese perfil adolescente que llega con anorexia restrictiva, pero que tú ves que arrastra dificultades a nivel social y diversos diagnósticos que parece que no terminan de encajar con lo que realmente le ocurre a ese adolescente, ¿no? Y en medio de esto,
algunos de estos perfiles encima de la mesa en la agenda de personas a las que acompañaba en aquel momento, una amiga mía que se dedica al autismo me dijo, pues me han contado en una formación que hay una comorbilidad enorme entre autismo y anorexia. Y entonces, ¿sabéis esto que de repente como un insight, como lo que ocurre a veces en Sí, ¿no? sí, sí, sí. Como un clic, y pensé, ostras, esta va a ser la pieza que me falta con fulanita, menganita y sotanita, ¿no? Me vinieron nombres propios a la cabeza, procesos atascados, y pensé, es que va a ser esto, ¿no? Fijaros que yo venía de hacer un máster en trastornos alimentarios, trastornos de personalidad, llevaba trabajando ya en hospital de día, por aquel entonces, pues igual ya 6 o 7 años, y no paraba de formarme, de asistir a congresos, a charlas, y jamás me habían hablado de la comorbilidad entre autismo y anorexia, ¿no? Pero este comentario de esta amiga en principio me chocó, pero luego dije, es que va a ser aquí, ¿no? Entonces empecé a leer, a formarme, a estudiar todo lo que pude, dentro de lo poquito que había, a hablar con especialistas en autismo. Y bueno, de hecho, aquellos casos que me vinieron a la cabeza, después de comunicar a las familias y a ellas, ¿no? Un poco la hipótesis diagnóstica, fueron a evaluación a especialistas en autismo y se confirmaron los diagnósticos y a día de hoy están de alta, ¿no? Fíjate que hay mucho diagnóstico tardío, ¿no? En autismo, porque me suenan muchos casos que me vienen de compis. Sobre todo en mujeres, Darío, sobre todo en mujeres, porque bueno, hay ahí como varios factores que influyen. Primero que a veces los focos de interés y el foco obsesivo de las mujeres se dirige hacia temas más socialmente aceptados, como puede ser, por ejemplo, el deporte, el cómputo de calorías, la alimentación, el cuerpo. Segundo, porque tienden a enmascarar mejor que los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, pues suelen considerarse estos autismos de alto funcionamiento, digo alto funcionamiento entre comillas, porque luego las pobres cursan con unos niveles de ansiedad y un malestar tremendo, ¿no? Porque es agotador para ellas estar enmascarando todo el día. Pero bueno, consiguen enmascarar bastante bien, con lo cual pasan por debajo del radar, que se dice a veces, hasta que acumulando otros diagnósticos, depresión, ansiedad, fobia social, problemas de autoestima, trastornos alimentarios, alguien se le enciende la bombilla y las redirige a diagnóstico certero. Y luego también porque los instrumentos de evaluación estándares, los que se utilizaban hasta ahora, hablo en pasado porque espero que en un corto plazo eso sea distinto, están sobre todo creados y validados para población masculina, con lo cual muchos de los ítems que miden son algo diferentes en mujeres. De hecho, se dice que puede haber un fenotipo de autismo femenino muy diferente al masculino, y entonces todavía no hay herramientas de evaluación estandarizadas para autismo femenino. Estaba pensando sobre esto, ¿no? Porque a medida que también leía las diapositivas, pues me venían personas a la mente, ¿no? Con las que he estado trabajando, y pensaba en qué hace o qué predispone que una mujer con autismo, ¿no? pueda tener un TCA. Pues un montón de cosas, Jay. Primero de todo, las personas autistas suelen tener alteraciones alimentarias desde muy pequeñitos. Ojo, que alteración alimentaria no quiere decir trastorno alimentario todavía, pero sí predispone, dados otros factores también de predisposición y precipitación al trastorno alimentario. Es muy común que veamos en personas autistas pues neofobia, miedo a probar alimentos nuevos, ¿no? Mucha sensibilidad sensorial que hace que no coman determinados alimentos o determinadas texturas, o que no puedan mezclar alimentos de diferentes colores en el plato o de diferentes formas. También estas personas suelen tener muchos problemas de conciencia interoceptiva, con lo cual tienen muchas dificultades para decidir, para poder escuchar, ¿no? y entender cuándo tienen hambre, cuándo están saciados, y por tanto también podemos encontrar sobreingesta también por estas dificultades en la conciencia interoceptiva. Bueno, diversas alteraciones alimentarias que forman parte del cuadro autista y que por tanto, pues si están diagnosticadas las personas, su especialista en autismo lo puede abordar como parte del cuadro. Si seguimos un poquito avanzando desde la normalidad hasta la psicopatología, algunas de estas personas, de hecho es una patología muy común en personas autistas, derivan en un TERIA, en un trastorno de evitación-restricción de alimentos. El TERIA difiere de la anorexia porque no hay miedo a engordar ni una percepción alterada del cuerpo y la forma corporales, pero sí que es verdad que hay una restricción o evitación de ciertos alimentos que puede llevar a un déficit nutricional o a problemas psicosociales, ¿no?
por la forma de comer, porque evita, pues eso, ¿no? Quedar con amigos, hacer salidas, por los sentimientos de culpa, bueno, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Asociado a alteria. Entonces, muchas personas autistas con alteraciones alimentarias que no han sido correctamente tratadas desde ese prisma pueden acabar en un trastorno de evitación-restricción de alimentos. Donde ya pues eso, ¿no? Hay una afectación física, psicológica y social por la forma de comer. Y algunos de esos casos evolucionarán también a una anorexia nerviosa. ¿Por qué? Yo siempre digo que el autismo y la anorexia nerviosa casan perfectamente, ¿no? La una se entrelaza con la otra y hacen como un match casi perfecto. ¿Por qué? Porque muchas de las dificultades que hemos hablado de las mujeres autistas, voy a hablar de mujeres porque sobre todo esto se ve en mujeres con anorexia, muchas de las dificultades que hemos hablado, como pues la dificultad en conciencia anticonceptiva, los problemas a nivel de identidad, a nivel social, toda la parte de necesidad de control, de necesidad de predictabilidad, las dificultades con las novedades, todo esto encaja muy bien con la anorexia. Es decir, la anorexia cumple muchísimas funciones a ese nivel. Primero, les permite sentir pertenencia de alguna manera a través de tener el cuerpo normativo. Personas que no han sentido pertenencia antes porque han vivido siempre pues con esa sensación de ser diferente, de soy rara, de hay algo malo en mí, por lo que no encajo en el mundo, ¿no? También el control del cuerpo y la comida les da sensación de control en un mundo extremadamente cambiante y del que muchas veces no entienden las normas y el funcionamiento y tienen mucho déficit de sensación de control, y ahí el control del cuerpo y la comida les da una cierta seguridad. Luego también anestesia, sensaciones, ¿no? La restricción severa produce una especie de efecto anestesia donde todo lo que no es vital para sobrevivir de alguna manera se anula, y entonces hay también una especie de mejora temporal de las sensaciones tan incómodas que tienen a veces, ¿no? Es como que se anestesian de todas sus dificultades sensoriales. Pues eso, ¿no? También les da toda esta rutina tan rígida alimentaria, les da cierta sensación de rutina, predictabilidad. También el propio interés por el peso, la comida, los nutrientes, las calorías se convierte en un foco de interés donde pueden volcar esa necesidad de procesamiento profundo y focalizado que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, cumplen muchas funciones para esas personas que no tienen diagnóstico, porque claro, si tuvieran el diagnóstico, claro, pues esa necesidad de control la encontrarían de otras formas, podrían buscar un entorno y una vida favorable, ¿no? O a favor de esas necesidades sensoriales. Bueno, luego si queréis hablamos del tratamiento, ¿no? Pero que cumplen muchas funciones de salvavidas para personas autistas con muchas dificultades en su vida cotidiana, que no tienen un diagnóstico, que no tienen una explicación y que no tienen un ajuste a su condición. Uh-huh. Gemma, yo cuando leía tus diapositivas me ha dado FOMO. Yo creo que es una sensación, este miedo a perdernos algo que tenemos la mayoría de psicólogos y psicólogas, porque tenemos un trabajo que maneja muchísimas variables extrañas, ¿no? Entonces, claro, voy a remarcar 20 al 35% de personas con anorexia nerviosa que cumplen los criterios de autismo. Esto, para la gente que trabaja con alimentarios, como para mí es una bomba, en el sentido de que, vale, aquí está pasando algo, ¿no? Y quiero preguntarte por eso, bueno, esos primeros indicios. No todo el mundo está formado en autismo, yo no lo estoy, ¿no? Entonces para mí es prácticamente imposible tener ese ojo, entre comillas, clínico, ¿no? Así que cuéntame, Gemma, ¿qué tenemos que ir viendo y luego qué hacemos? Pues mira, sí, Darío, los porcentajes son abrumadores, y es verdad que yo cuando me lo encontré también fue como una bofetada en la cara, ¿no? Porque, bueno, ya os digo, yo trabajaba en un hospital de día, me pasaba el día literalmente rodeada de personas con trastornos alimentarios, muchas de ellas con anorexia, y nunca había oído hablar de esto, ¿no? Y me pregunté, ¿cómo puede ser que nadie nos haya contado esto antes? Es verdad, también digo, para un poco en favor de mis profesores y tal, que tuve hasta el momento, que es verdad que es una cosa que se viene investigando desde hace muy poco tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad, como tú dices, que es como una bofetada de realidad que te obliga a ponerte las pilas y a decir, bueno, pues esto es una realidad, nos arremangamos y vamos con ello, ¿no? Para poder detectar que dejen de pasar por debajo del radar estas personas y luego poder ayudar de forma significativa.
Entonces, sí, el porcentaje habla de, o sea, los porcentajes hablan de entre un 20, 23 y un 35% de mujeres con anorexia que cumplirían criterios de autismo. O sea, son pues prácticamente 2 de cada 5 mujeres con anorexia que atendemos en consulta, lo cual es un montón. Entonces, bueno, pues señales que nos pueden ayudar a detectar pues una extrema rigidez, una historia de desarrollo con dificultades a nivel social, una preferencia por lo conocido, ¿no? y por lo estático frente al cambio, muchas dificultades sensoriales, ¿no? Personas que se sienten sobrepasadas con ruidos, olores, sabores, colores, ¿no? Que se sobreestimulan fácilmente a través de los sentidos, pues eso, ¿no? Una anorexia nerviosa un poco atípica en el sentido de que estas mujeres lo que cuentan, hay diversos estudios cualitativos muy interesantes que se hacen a partir de entrevistas a mujeres con un doble diagnóstico, y ellas dicen que la puerta de entrada a su trastorno alimentario no fue tanto buscar un cuerpo delgado normativo, después pues al final sí que acaban yendo hacia allí de alguna manera, ¿no? Pero su puerta de entrada un poco no es esa, ¿no? Y encontramos pues puertas de entrada un poco más atípicas al trastorno alimentario. Yo tampoco soy especialista en autismo, entonces yo lo que recomiendo siempre es que las personas que trabajamos con trastornos alimentarios tengamos a mano colaboradores que sí son especialistas en autismo, sobre todo en autismo femenino, a quien poder hacer una llamada, consultar y, ante la duda, derivar para un diagnóstico diferencial. De hecho, Darío, hay muchos estudios que ya hablan de que debería hacerse por sistema un screening de autismo cuando alguien llega a consulta por un trastorno alimentario, como protocolo, un screening inicial, y si saltan las alarmas con el screening, pues ya hacer un diagnóstico diferencial. Estaba pensando cuando antes hablabas de la anestesia, ¿no? Y vemos que la comida pues cumple muchas funciones con respecto, ¿no? a ese control del malestar de uno. Y estaba pensando acerca de la inanición, ¿no? Cuando uno utiliza la comida puede, cuando llega a ese infrapeso, puede llegar a hacer, ¿no? ciertas conductas parecidas a lo que ocurre en personas autistas, ¿no? Entonces me gustaría que nos pudieras comentar un poco acerca de esto y la diferencia, ¿no? que habría ahí. Pues mira, esto dificulta muchísimo pues ese diagnóstico diferencial, porque resulta, no sé si conocéis el estudio de Minnesota, chicos, si os lo ha contado alguien en algún podcast anterior. Bueno, pues el estudio de Minnesota es un estudio que se hizo en los años 50. Hoy en día ningún comité ético aprobaría este estudio, pero bueno, lo que hicieron fue coger a unos cuantos hombres, no recuerdo ahora exactamente la cifra, de la Universidad de Minnesota, sanos, física, psicológica y socialmente, pues venían de familias económicamente bien situadas, familias estructuradas a priori, bueno, era como lo más granado de la Universidad de Minnesota a nivel de salud global, supuestamente. Les midieron con su dieta estándar, después redujeron durante 6 meses su dieta a la mitad de las calorías que ingerían antes y después volvieron a su dieta habitual para medir los efectos, ¿no? Pues en el tiempo que estuvieron en inanición, algo comían, pero comían la mitad de las calorías que consumían al principio del estudio. Descubrieron que la inanición tenía un montón de efectos, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. Estados depresivos, problemas de ansiedad, 2 de ellos tuvieron un brote psicótico, más obsesividad, aislamiento, muchas dificultades para poder pensar o involucrarse en tareas que no tuvieran que ver con comer. Todo el rato estaban pensando en comida, involucrándose en tareas relacionadas con comida. Algunos de ellos se hicieron cocineros después del estudio. Imaginaros el efecto tan brutal que tuvo en ellos, ¿no? Ese estado de privación de alimento durante 6 meses. Entonces, bueno, entre estos efectos psicológicos que encontraron consecuencia de la inanición, algunos de ellos fue aumento de la rigidez, aumento de la obsesividad, estados depresivos y aislamiento, que justamente nos recuerda mucho algunas de las señales de alarma que hemos hablado antes, con lo cual muchas veces vamos a tener la duda de si una persona con anorexia en infrapeso presenta esta extrema rigidez, por ejemplo, debido a los efectos de la inanición y eso se va a revertir cuando se renutra, o realmente hay un autismo comórbido subyacente que no está diagnosticado, que nos explica esta sintomatología, ¿no? Entonces ahí, como os decía antes, nos va a ayudar mucho irnos a la historia de desarrollo, ver un poquito si esta rigidez, esta dificultad con la novedad,
este foco en los detalles, esta tendencia obsesiva y estas dificultades sociales preceden al trastorno alimentario o aparecen como consecuencia de un buen diagnóstico diferencial, por supuesto, que a veces tendremos que esperar a dar nutrición para poder hacer un buen diagnóstico diferencial, para realmente entender si cuánto o qué de lo que estamos viendo se debe al estado de inanición o a un posible autismo. Qué complicado, son un montón de variables al final a tener en cuenta. Ya era difícil, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria, ya es difícil, un campo complicado, así que no me imagino el tratamiento. ¿Qué diferencias encontramos? Pues mira, tenemos poquitas cosas todavía, ¿eh? Ya os digo que tenemos como todavía más preguntas que respuestas. Hay un manual que luego os hablo de él, que creo que alguien había preguntado por bibliografía, que me gusta mucho, es bastante reciente, creo que es de 2021 y es un poco lo más reciente que tenemos, que habla justamente de cómo adaptar los tratamientos a personas autistas, ¿no? Y tienen una frase que me gusta mucho que dice que las pequeñas diferencias pueden suponer un gran cambio, ¿no? para estas mujeres. Pensad una cosa, sabemos que las mujeres que tienen comorbilidad entre autismo y anorexia tienen presentaciones más graves de la enfermedad, requieren de tratamientos más largos y más intensivos y además no responden bien a los tratamientos estándar, que no son datos muy halagüeños, ¿no? Entonces, justamente porque tienen cuadros más graves y más resistentes, porque esa rigidez también implica una resistencia mayor al tratamiento, generalmente suelen requerir de hospital de día para poder revertir un poco esa relación con la comida. Pero imaginaros cuando llegan a hospital de día o llegaban a hospital de día estas mujeres no diagnosticadas y se encuentran aquello que más temen, es decir, un espacio donde tienen un montón de caras diferentes. No hay un terapeuta de referencia generalmente, pero luego en cada terapia grupal hay un terapeuta. En cada comedor hay un terapeuta. Tienes un nutricionista, un psiquiatra, un médico, un psicólogo. Luego está el director o directora del centro que también te ve de vez en cuando, al inicio o en algún momento del tratamiento. Luego terapeuta familiar, ¿no? Como 7 o 8 caras diferentes que se supone que son referencia para ti, pero son personas diferentes. Entras a un grupo donde de alguna manera tienes que relacionarte a nivel social y además en grupo, que es mucho más difícil para estas personas, ¿no? Con un montón de estímulos. No sé si habéis estado en algún dispositivo de centro de día, pero bueno, generalmente van dirigidos sobre todo a población adolescente, jóvenes adultas, ¿no? Y bueno, pues encontramos trabajos manuales, pósters, carteles, ¿no? Cosas, decoración que hacen ellas, donde a veces están pues las normas del centro o del comedor o tal, pero todo es como muy visual, mucho color. Claro. Entonces, claro, además pasan cosas impredecibles porque de repente llega alguien para ir al baño y de repente llega otra persona para un taller y de repente viene alguien para acompañaros al comedor, no sabes qué vas a tener ese día para comer, es decir, funcionamiento social, cambio constantemente, poca predictabilidad, caras diferentes, estímulos, sobrecarga de estímulos, ¿no? A nivel de sonidos, porque ahí todo el rato están pasando cosas, ¿no? De repente alguien tiene una crisis de ansiedad, tiene que salir, de repente, pues no sé, llaman al timbre porque alguien ha llegado tarde y entra en mitad de un grupo, bueno, cosas que pasan, ¿no? En un hospital de día, que es como todo el rato actividad, movimiento y cambios. Claro, entonces para ellas es como un infierno sensorial muchas veces, ¿no? Y no solamente un infierno sensorial, sino también un infierno porque resulta, o sea, tienen que darse de bruces con las cosas que más les cuestan, que más temen, que más ansiedad les generan. Entonces, claro, ¿cómo iban a responder bien a los tratamientos estándar, pobrecitas mías, ¿no? No estábamos adaptando los tratamientos a ellas, en parte porque ni siquiera habíamos podido ver el diagnóstico. Entonces, lo que se recomienda primero pues es adaptar la forma de tratamiento a sus necesidades. Por ejemplo, que tengan relación con que tengan de referencia como los mínimos terapeutas posibles, ¿no? Que haya el menor cambio de terapeutas y que la persona de referencia sea más o menos la misma o unas cuantas, pero no demasiadas. Que haya mucha predictabilidad, estructura, que se les pueda avisar con antelación de los cambios, de las modificaciones, incluso ver con ellas, ¿no? Con antelación cuál va a ser la estructura del día, qué va a pasar, qué no va a pasar. Incluso en algunos tratamientos, en algunos estudios se habla de poder hacer algunas diferencias con ellas con respecto, por ejemplo, al tema de las rutinas y la flexibilidad, ¿no? En personas con trastornos alimentarios generalmente
el comedor terapéutico no se avisa que hay de comer, porque justamente lo que queremos es trabajar esa flexibilidad de que me da igual que haya pollo que pasta, que lo que haya no me va a cambiar el día, ¿no? Y lo voy a poder manejar sin problemas. En ellas quizá sea más eficaz a la hora de que puedan enfrentarse a ese alimento, que se les avise con antelación, porque si no tienen dos dificultades, la parte ansiógena de la propia comida, más la ansiedad de no tener control ni capacidad de anticipar lo que va a haber ese día en el comedor, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer ciertas distinciones para que ellas puedan tener un tratamiento más efectivo que el resto, ¿no? No todo el mundo necesitamos lo mismo, y adaptar el tratamiento a las necesidades. Luego también el tema sensorial de las comidas, ¿no? Hay que hacer una valoración de qué come, cuánto come, cuáles son sus necesidades sensoriales, cuál es la variedad de alimentos que puede comer, y tener eso en cuenta a la hora de planificar los menús. Porque claro, lo que cuentan estas mujeres en estos estudios cualitativos es que se han sentido muy maltratadas en lo alimentario, porque a veces, creyendo que lo que había era miedo a engordar, se les ha obligado a comer cosas que igual no se sentían preparadas para comer, pero por un tema sensorial. A lo mejor una persona autista, en lugar de una ensalada con todo mezclado, necesita que le pongas la lechuga por un lado, el tomate por otro, el atún por otro, o lo que sea, ¿no? Lo que componga la ensalada. Pues ese tipo de cosas tan pequeñitas, tan insignificantes, ¿no? A ojo de los terapeutas, que nos cuesta muy poquito hacer esas adaptaciones, eso me refiero con insignificantes, ¿no? Para ellas puede significar un mundo. O, por ejemplo, no forzarlas a hablar durante el comedor. En los comedores de hospitales de día siempre intentamos que haya una conversación fluida por la parte de distracción, ¿no? Y por la parte social de la comida, que las personas que se están enfrentando a algo que les da mucho miedo, pues que por un lado se están exponiendo y hacemos mucho mindful eating y que sean conscientes de lo que están comiendo, pero tampoco queremos que estén media hora focalizadas en el plato, ¿no? Entonces trabajamos mucho también pues la conversación como una herramienta de acompañamiento al manejo de la ansiedad, y luego también por recuperar la parte social de las comidas. Pues quizá a ellas no debemos empujarlas a que participen en la conversación, porque justamente es una doble dificultad para ellas, la comida que no estoy comiendo, más el obligarme a tener que participar en una conversación donde me están viniendo un montón de estímulos que no puedo procesar en paralelo, como las personas neurotípicas, que tengo que estar haciendo un sobreesfuerzo por poder estar infiriendo lo que se espera que diga, lo que es correcto o no decir. A la vez tengo un montón de estímulos que estoy recibiendo, sensoriales, que tengo que procesar de manera secuencial porque no puedo en paralelo. Entonces al final esto puede llevar a las personas a una sobrecarga que puede parecer a lo mejor una crisis de ansiedad que malinterpretemos como un problema con la comida. A lo mejor nada que ver con la comida, tiene más que ver con el entorno o con la forma en que hemos presentado esa comida, ¿no? Bueno, algunas pinceladitas, ¿no? Pero bueno, en esta línea es hacia donde tenemos que dirigir la adaptación de los tratamientos. Claro, es complejo, ¿no? Recuerdo que una vez contabas el caso de una persona acerca del ambientador, ¿no? De la consulta, ¿no? Y esa sensibilidad del terapeuta para darse cuenta de que hay algo que puede estar haciendo molestias para esta persona. ¿Cómo es el proceso de evaluación, Gemma? Porque entiendo que también, al ser un desarrollo reciente, la evaluación quizás no está, o es más compleja, ¿no? También. Pues mira, Jay, ahora te respondo a esto, pero respecto a esto que me decías de la sensibilidad y el especial detalle de sus necesidades, a veces también, por ejemplo, en personas autistas tenemos que poderles preguntar si en vez de sentarnos enfrente se sienten más cómodos si nos sentamos uno al lado del otro, porque sabéis que a veces el tener a alguien enfrente, la mirada de tú a tú y todo el estar pendiente de toda la expresión facial, los microgestos, la mirada del terapeuta, también puede ser un factor distractor para ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí tenemos que tener mucha atención al tipo de luz que tenemos en consulta, a que haya los menos estímulos posibles. En este manual que os digo, una de las chicas que habla en el manual dice que, por ejemplo, para ella era un elemento súper distractor el reloj de la consulta, que hacía tic-tac, 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 y no podía concentrarse en el terapeuta porque su cerebro no podía filtrar qué de todo lo que estaba recibiendo era importante, no era importante. Para ella todo lo que entraba a su cerebro le parecía importante, entonces no podía centrarse en la terapia porque estaba atendiendo al ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Con respecto a la evaluación, pues ya te digo, Jake, sí que hay un cuestionario que se llama, me ha traído aquí la chuleta que no quería olvidarme del nombre, Swedish Eating Assessment for Autism Spectrum Disorders, que lo pueden encontrar en abierto, que sí que ayuda un poquito a valorar esas dificultades específicas del autismo
con respecto a su manera de alimentarse. Pero en general mi consejo para todos aquellos que seamos psicólogos, que nos dediquemos a trastornos alimentarios, pero que no seamos especialistas en autismo, como os decía, es que tengan una red de contactos donde sí haya especialistas en autismo y poder hacer una evaluación en equipo. De hecho, los estudios lo que dicen es que lo ideal es que pueda haber un equipo trabajando con la persona, ¿no? Alguien especialista en trastornos alimentarios, alguien especialista en autismo. Es verdad que, al menos en mi experiencia, como yo he trabajado hasta ahora, uno tiene un peso mayor al principio y otro tiene un peso menor, y luego los pesos se invierten. Es decir, cuando la persona está con un momento de restricción severa, con necesidad de atención en hospital de día, pues quizá el especialista en autismo interviene en ese diagnóstico diferencial, en esa evaluación conjunta y un poco en la devolución del diagnóstico para que la persona lo pueda entender como una manera de estar en el mundo y no como una patología, que eso ya sería para otro podcast. Pero bueno, al final sabemos que las personas autistas procesan diferente la información, perciben diferente el mundo, pero diferente no es peor, diferente es diferente, solamente que tienen que vivir en un mundo mayoritariamente normotípico. Por eso es más difícil para ellos la vida que para otras personas, ¿no? No porque haya algo malo en ellos, sino porque su manera de percibir y procesar el mundo es distinta, ¿no? Entonces, bueno, que le puedan dar una devolución ajustada y amable y actualizada del diagnóstico, y a partir de ahí quien coge más protagonismo es el terapeuta de trastornos de alimentación, hasta que se consigue redirigir un poco la parte sintomática. La persona está en un momento más estable, más a salvo, ¿no? A nivel fisiológico, y hay una cierta estabilidad a nivel emocional, y entonces el terapeuta de trastornos alimentarios se queda más un poco como acompañamiento, seguimiento, y entraría más en escena el terapeuta especializado en autismo para poder hacer un acompañamiento suficientemente bueno a esa persona a la vida normotípica después del diagnóstico, precisamente para evitar una recaída. Mientras te escuchaba pensaba, ¿no?, que sí, este problema de percepción del mundo, bueno, esta forma diferente de ver el mundo, también, no sé, se aplicará a cómo percibimos el cuerpo, ¿no? Y este trabajo de la imagen corporal, no sé qué peculiaridades tendrá en población con autismo. Te cuento lo que sé, Darío, ¿eh? No conozco nada específico. Yo te pregunto lo que sé también. De imagen corporal en autismo, así que si encontráis algo me lo pasáis, estaré súper agradecida, pero de momento sabemos poco. Una de las cosas que sí puedo contaros, bueno, algunas de las que sí os puedo contar. Por un lado, hablábamos que las personas con trastornos alimentarios tienen muchas dificultades en aceptar la novedad, y que tienen mucha preferencia por el sameness, que dicen en inglés, ¿no? Porque todo se mantenga igual. Entonces, claro, ¿qué pasa en la adolescencia? Todo cambia las relaciones sociales, cambian las relaciones con los padres, cambia lo que se espera de ti en el mundo y cambia tu cuerpo. Con lo cual, una de las funciones que puede tener la anorexia a nivel de imagen corporal es justamente eso, ¿no? Frenar los cambios para intentar que todo se quede tal y como está y que no haya cambios, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar una función del trastorno alimentario a nivel de imagen corporal. Y luego también, como os he dicho, estas personas han tenido una historia, por lo general, siempre hay excepciones, ¿no? Pero por lo general han tenido una historia de dificultades de ajuste social, de dificultades para sentir pertenencia, de dificultades para sentir aceptación, con lo cual arrastran esta idea permanente de hay algo malo en mí, no encajo porque hay algo malo en mí, se meten conmigo porque hay algo malo en mí, no me aceptan porque hay algo malo en mí, me siento diferente porque hay algo malo en mí. Y entonces esa vergüenza intrínseca, esa vergüenza de ser, lo que se llaman en algunos manuales vergüenza nuclear, se acaba proyectando a una vergüenza corporal. ¿Por qué? Porque si yo siento que hay algo malo en mí, es muy difícil cambiar eso, es muy difícil sentir control sobre algo que creo que soy y que está mal. Entonces, la manera de sentir algo de control y de poder tener una sensación de agencia y de está en mi mano hacer algo diferente para que las cosas sean diferentes, pues buscando esa sensación de agencia y de posibilidad de control, pues muchas veces esa vergüenza del ser se desplaza a vergüenza corporal, y cambiar el cuerpo es un intento de alguna manera de cambiar lo que soy para intentar encajar o pertenecer a una sociedad que glorifica mucho el pertenecer al canon. Claro, ¿esto está relacionado con ese concepto que mencionabas, con el de la fatiga de la identidad autista, o diferente? Perdona, Jay, que no te he entendido bien.
Esto que estabas mencionando está relacionado con el concepto de fatiga de la identidad autista o algo Sí, diferente. exactamente, eso es, ¿no? Las personas autistas arrastran, ¿no? Este agotamiento emocional que tiene que ver con sentir que no encajan en el mundo y no entender por qué, ¿no? Y al final es una sensación de vergüenza, de inseguridad, hay un término del que habla Isabel Paula en su último libro que es extremadamente bueno, que es sobre el trauma complejo en autismo. Es una maravilla de libro, incluso aunque no trabajes con autistas, solamente si quieres saber más sobre trauma complejo, es una maravilla. Y habla del nulling, que es ese efecto continuado en el tiempo de sentirse ninguneados, no tenidos en cuenta, invisibles, ese pasar por debajo del radar que hablábamos antes. Que les hace sentir que sus necesidades y lo que ellos son necesitan, pues eso, no se ve, no se atiende, no se reconoce, no se diagnostica, pues que además a nivel social pues suelen ser invisibles, invisibilizados, cuando no humilladas o atacadas directamente, ¿no? Por ser raras o por no encajar a lo que se espera de un grupo de iguales en un momento tan crítico como es la adolescencia, ¿no? Entonces sí, esa fatiga de identidad autista que nombra Isabel Paula en su libro puede llevar a esa sensación internalizada de vergüenza, es que no sé qué hay malo en mí, pero sé que hay algo malo en mí, a lo que no le puedo poner nombre ni forma, ni por tanto puedo sentir ningún control sobre ello, que me hace que no sienta que pertenezco al mundo, ni al mundo en general, ni al mundo social, ¿no? Y que eso se traslade después a la vergüenza corporal y el intento de cambiar el cuerpo como forma de sentir seguridad o como pues una especie de salvoconducto buscando pertenencia. Estaba pensando, Gemma, también en la forma del tratamiento, ¿no? Tenemos un tratamiento más largo probablemente, también hará falta mucho vínculo terapéutico, siempre hace falta, ¿no? Y sobre todo trabajando en alimentarios, pero quiero saber qué peculiaridades hay, ¿no? También en la forma, en el formato que tenemos que tener en cuenta. Pues justamente esto que comentas, Darío, generalmente van a ser tratamientos más largos porque estas dificultades para establecer vínculo hacen que el arranque sea más lento, y también esa rigidez típica de las personas autistas que forman parte de lo que son, pues tiene que ver también con que hacen falta tratamientos mucho más largos. También es verdad que hay una aproximación muy interesante a la anorexia de la que empieza a hablarse ahora recientemente, que es la terapia basada en rasgo. Y un poco lo que comenta la terapia basada en rasgo es que intentemos buscar la fortaleza del rasgo, ¿no? En lugar de entender el rasgo como una dificultad o un obstáculo, vamos a buscar la fortaleza del rasgo. Es verdad que esa rigidez o esas dificultades con la novedad también podemos redefinirlo como necesidad de estructura. Y si tenemos eso en cuenta en positivo, cuanto más estructurado hagamos el tratamiento, más predecible, pues más sencillo será para ellas involucrarse, ¿no? Y al final es verdad que un hospital de día tiene muchas variables no controlables o muchas variables de novedad, pero también es un tratamiento muy estructurado, porque al final si hay un horario muy marcado, todos los días ocurre lo mismo, de la misma forma, en el mismo orden, ¿no? Entonces intentar jugar esos rasgos a favor del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También ese foco, esa capacidad de foco y de adscripción a la norma también se puede jugar a favor, porque es verdad que una vez que conseguimos engancharles con motivación para el cambio y conciencia de enfermedad, también van a ser personas muy cumplidoras con el tratamiento, que cuando le das una pauta se ciñen a la pauta, vamos, como si fuera de forma súper cerrada y súper férrea, que eso también lo podemos jugar a favor, ¿no? También luego van a ser pacientes muy comprometidos. Una vez que hacemos el clic y conseguimos que se involucren, también van a ser muy comprometidos. Entonces, ellas en estos estudios cualitativos de los que os hablo decían que una de las dificultades que se han encontrado es que a veces se sienten tratadas por los terapeutas como pacientes difíciles y como pacientes resistentes. Entonces, mi sugerencia es: vamos a hacer este juego de intentar redefinir en positivo estos rasgos que nos pueden hacer pensar en esta población como más difícil o más resistente e intentar jugarlos a favor. Claro, vemos que el abordaje es muy complejo, ¿no? ¿Qué otras
terapias pueden complementar el trabajo clínico en personas con autismo y TCA? Pues mira, Jay, tenemos como dos abordajes complementarios, ¿no? Por un lado, se propone la terapia de remediación cognitiva, que no sé si os suena o conocéis un poquito de ella. Al final se trata de trabajar con el estilo de pensamiento y no tanto con el contenido de los pensamientos, ¿no? A través de figuras complejas, test de Stroop y este tipo de tareas, hacer consciente a la persona de cómo es su estilo de procesamiento de la información, hacerle consciente de una forma muy práctica de estas dificultades en coherencia central, de esta rigidez, ¿no? De esta dificultad con el self-shifting ¿no? Con el cambio de tareas. Entonces, hacerlas conscientes de estas dificultades en tareas muy poco cotidianas, ¿no? Pues eso, como un test de Stroop o un test de figuras complejas, pero esto nos sirve de excusa para hacerla consciente de esas dificultades y después poder generalizar eso a su vida, ¿no? En qué otras situaciones cotidianas de tu día a día te encuentras con esta dificultad y buscar tareas para casa, ¿no? Tareas entre sesiones que permitan retar un poquito esta forma de funcionamiento, sin querer cambiar a la persona, ¿no? Recordemos que si entendemos el autismo como una neurodivergencia y no como una patología, no queremos que la persona deje de ser neurodivergente, pero sí que tenga ciertos recursos para moverse mejor en un mundo neurotípico y además en un mundo cambiante, porque es que resulta que vivimos en un mundo que es muy cambiante y entonces tienen que desarrollar un poquito esas habilidades de flexibilidad psicológica, de coherencia central, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que es importante una de cal y una de arena, ¿no? Hablábamos antes del equilibrio. Es importante que ellos pongan de su parte para poderse adaptar a un mundo cambiante y normotípico, pero también es importante que tengan sus espacios en su vida cotidiana y en sus relaciones sociales para poder ser autistas y no enmascarar ni tener que estar poniendo estrategias todo el rato, porque para ellos es agotador poner en marcha todas estas estrategias, ¿no? Entonces igual en algunos espacios voy a tener que poner en marcha estrategias de flexibilización y en otros espacios más íntimos voy a necesitar un montón de rutinas, un montón de orden y un montón de predictabilidad. Pues fenomenal, que me lo pueda permitir también, si no vamos a entrar en la fatiga autista que al final tampoco es de ayuda, ¿no? Y luego otro abordaje que se está empezando también a plantear es el de la terapia dialéctico-comportamental radicalmente abierta, la Radically Open, que se utiliza, ¿no? Se propone para patologías relacionadas con el exceso de control y entre ellas se habla de la anorexia y del espectro autista. Entonces, claro, personas con doble diagnóstico son candidatas perfectas a la Radically Open DBT. Que justamente ahora la editorial Tres Olas acaba de... Porque antes sí que teníamos manuales en inglés y hace nada, no sé si está todavía en preventa, de hecho, la editorial Tres Olas acaba de lanzar un manual en castellano de Radically Open DBT. Entonces, lo que se propone es pues un poco los bloques de DBT añadiendo un módulo de aceptación radical, que hablabais antes de ACT, así que pues también en esa línea, ¿no? Introducir un módulo de aceptación radical, pues los módulos de DBT, el de Mindfulness, el de regulación emocional, tolerancia al malestar y dificultades interpersonales, y centrándose un poquito más en este Radically Open DBT en el tema del aislamiento o sea, romper el aislamiento facilitando toda esta parte de conexión social que suele ser bastante deficitaria en personas con anorexia y con personas autistas. Justo la semana pasada con Lucía hablábamos de esta terapia, si no recuerdo mal. O sea que, bueno, parece que está todo alineado. El episodio aún no ha salido, entonces me llama la atención, ¿no? Cómo el mundo se confabula. Gemma, ¿y algún libro, artículo o algo que podamos seguir al día a día? Pues mira, hay un manual de referencia absoluto que se llama Supporting Autistic People with Eating Disorders. No está en castellano, ya lo siento, ya os digo, esto es como tan nuevo y tan reciente que tenemos poquito en castellano. Después, hay un artículo, yo escribí un artículo en 2020 que se llama Invisibles frente al espejo, que lo tenéis Open Access, más que nada porque, en ese artículo intenté reproducir todo lo que yo había leído hasta 2020, con lo cual, pues para no leerte 15 o 20 artículos, si os leéis ese, ahí lo tenéis todo resumido, ¿eh? No es por autocitarme, es por facilitar que encuentren ahí algo muy concentrado donde está todo lo que hasta el momento había podido leer. Justo después de que se publicara ese artículo, me dio muchísima rabia porque no lo pude incluir
Claro, el mío salió en 2020, lo escribí en el 19 y este artículo que os digo también salió a la vez en 2020, que para mí es el mejor artículo de investigación que he leído sobre el tema, que se llama Anorexia is just a symptom, autism is the cause. Anorexia es solo un síntoma, el autismo es la causa. Me parece brillante, esclarecedor, práctico para consulta. Bueno, es un súper artículo. Yo no tenía problemas para encontrarlo, también tengo acceso por la uni a revistas científicas y tal, pero bueno, creo que lo podrán encontrar fácilmente y es una chulada de artículo. Y bueno, pues son un poco así como las referencias que os podría dar en este momento. Y luego también el libro que acaba de salir, ¿no? Tenemos uno de algunos manuales en inglés de Radically Open y en 3 olas acaba de salir uno en castellano también. Estupendo, pues dejaremos todos los enlaces para que la gente lo tenga todo a un clic, que siempre nos gusta recoger la información. Y Gemma, estamos llegando casi al término final del episodio. También si alguien se ha quedado con alguna duda, no sé si quieres comentar algún tipo de formación, todo lo que estés haciendo también, ¿no? En un lugar seguro, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Pues mira, me pueden encontrar en @gemasico en Instagram. De momento es la única red social que estoy cuidando. Como hablábamos antes, ¿no? En la búsqueda del equilibrio es la única que elijo cuidar un poquito, ¿no? Así que me pueden encontrar ahí. Y después tengo 3 cursos activos en la escuela El Faro, 3 cursos online, uno de abordaje familiar, en general, de introducción a la terapia sistémica, otro de abordaje transdiagnóstico de la imagen corporal y tenemos uno también, Paula y yo, de gestión de agenda para psicólogos, todos en diferido y online para poder hacer a su ritmo y cuando quieran. Es verdad que estoy proyectando poder hacer algún webinar sobre autismo y anorexia, pero no tiene fecha ni de momento sé cuándo lo podré hacer, así que ahí lo tengo como un proyecto a medio plazo, pero sin fecha. Estaremos atentos a cuando salga, ya sabéis que siempre lo ponemos por las redes, así que echar un ojo por ahí. Y Gemma, un gusto escucharte y tenerte por aquí de nuevo. Un placer estar con vosotros, chicos, como siempre. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Ramón Nogueras, que hablaremos con él pues de una aproximación funcional a los problemas psicológicos. Y recordaros rápidamente que tenéis ya el enlace para acceder al curso en preventa del curso intensivo de ACT en nuestra web. Y nada, nosotros nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.